Sean bienvenidos a Mundo Caballo de Troya. En este video te hablaremos sobre un tema que muchos suscriptores nos han pedido que se toque en este canal, y es el de la reencarnación. Los judíos no creían en la reencarnación, tal y como interpretamos hoy el viejo concepto nacido en la India. Según cada grupo o secta, así creían o no, en un juicio final y en la resurrección de la carne. Los saduceos, por ejemplo, negaban esa resurrección última. En cuanto al pueblo sencillo, la mayor parte se hallaba resignada a lo que parecía evidente. Tras el beso del ángel de la muerte, no hay nada. La ruach, o soplo de la vida, regresaba con el Eterno, y el cuerpo, o ashar, se convertía en polvo. Luego, esta creencia de la reencarnación se difundió por el mundo occidental. En todas estas regiones existía una vaga creencia en la reencarnación. Los antiguos educadores judíos, así como Platón, Filón y muchos esenios, toleraban la teoría de que los hombres pueden cosechar en una encarnación lo que han sembrado en una existencia anterior, y así creían que en una vida expiaban los pecados cometidos en las vidas precedentes. El maestro Jesús de Nazaret dijo que solo se muere una sola vez en este mundo, y tiene razón. Nuestra experiencia humana en este planeta Tierra es el primer eslabón de la larga cadena de experiencias y vivencias en los mundos habitados del universo de Jesús de Nazaret, empezando por los 7 mundos de estancia, es decir, no volvemos a la Tierra. La chispa divina otorgada a cada ser humano es individual y propia, y no regresa jamás a la Tierra, en otros cuerpos físicos diferentes de aquel cuerpo físico que la habitó. No existe la reencarnación como tal, solo es una creencia de los pueblos del Oriente y su influencia al mundo entero. Por último, aquí comparto una pregunta hecha en el foro oficial de JJ Benítez sobre este tema. Sé que no crees en la reencarnación, y yo creo que tampoco, pero por favor, ¿qué me dice de esa sensación que se tiene cuando se está en un lugar y en el fondo algo te tira hacia él, y tienes la impresión de que ya has estado allí, sientes mucha paz y una enorme tranquilidad? El corazón me dice que así es. ¿Usted qué opina? Por favor, es muy importante para mí. Juanjo respondió: No es que no crea en la reencarnación. Sencillamente, tengo serias dudas. Lo he dicho muchas veces, Dios es, sobre todo, imaginación. La reencarnación, tal y como la entendemos, es repetitiva. Dios, si se fija usted, nunca se repite, en nada. Esa sensación a la que se refiere puede tener otras explicaciones. Ejemplo, somos portadores de un código genético en el que se acumula una importantísima información, en realidad, casi todo lo que somos. Pues bien, ese código, heredado, puede incluir imágenes, recuerdos y sensaciones ya vividas por nuestros antepasados y que, en un momento determinado, no sabemos por qué, se reactivan, provocando la sensación de que ya hemos estado allí o de que conocemos el lugar. Recordemos este diálogo entre Jesús de Nazaret y Jasón acerca de este tema. Dice Jasón que aunque el Galileo fue todo lo claro que pudo ser, Jasón, con su habitual torpeza, siguió confundiéndolo todo. Entonces, este le preguntó al rabí: Si dices que el tikún es diseñado y aceptado antes de nacer, eso quiere decir que admites la reencarnación. Un súbito destello en lo alto distrajo a Jasón, pero las luces continuaron solapadas. Él juraba que presenció aquel fogonazo, blanco, muy intenso. Jesús tuvo que verlo necesariamente, pero siguió a lo suyo. Dime, Malak, ¿mi padre es santo? Tú enseñas que Abba es perfecto, aunque no sé muy bien en qué consiste la perfección.
Dice Jasón que Jesús se sintió satisfecho y concluyó: Una de las características de la santidad o de la perfección, como tú dices, es que no repite jamás. Jesús invitó a Jasón a contemplar el cielo estrellado y preguntó de nuevo: ¿Puedes indicarme dos criaturas iguales en la naturaleza? E insistió: ¿Hay dos gotas gemelas? Ni siquiera las palabras que salen de tu boca son fruto de los mismos pensamientos. Ninguna es como la anterior. Y sonrió benevolente. No hagas a Dios a tu imagen y semejanza. Lo hablamos, solo se muere una vez. En el caballo de Troya 9, Jasón habla que estaba a punto de asistir a una conversación que se atrevería a calificar de histórica. Los pitagóricos y los yababushis, que viajaban juntos por comodidad, preguntaron también a Jesús, y el maestro habló de Abba, de su carácter y naturaleza benéficos, del regalo del alma humana, de su inmortalidad, pasara lo que pasase, de la hermandad entre los hombres, base de todo planteamiento ético, y del formidable destino de la humanidad. Y uno le preguntó: ¿Eres quizá como Pitágoras? Soy diferente. ¿Recuerdas también tus anteriores reencarnaciones? El Padre no solicita eso de nosotros. ¿Qué quieres decir? Lo que habéis oído. ¿Pero crees o no crees en la transmigración de las almas? No es necesaria. Se removieron inquietos e iniciaron un ataque en toda regla. Enumeraron las razones por las que entendían que la reencarnación era necesaria e incluso justa. Unos de los argumentos era la necesidad de aprender. Se precisan muchas vidas para asimilar lo que nos rodea y, sobre todo, para crecer espiritualmente. El Hijo del Hombre escuchó con atención. Después, sin mediar palabras, se alzó y caminó hacia los majuelos. Estaban seguros de que lo habían convencido. El Galileo regresó y lo hizo con varias flores blancas en las manos. Las mostró y preguntó: ¿Qué veis? Flores. ¿Y en qué se convertirán cuando llegue su tiempo? Pitagóricos y orientales se miraron unos a otros. No entendían a dónde quería ir a parar. Jesús insistió: ¿En qué se transformarán? En drupas. Sí, manifestó otros de los yamabushis, en frutos redondos y de color rojo. Frutos. Exclamó el Galileo. Eso es maravilloso. Eso es un milagro. Seguían perplejos. ¿Qué trataba de decir? No te entiendo, Rabí. Mateo expresó el sentir general. Es muy simple. ¿Alguien puede decirme cómo obtener fruto de una flor? ¿No es maravilloso? Asintieron tímidamente. Pues en verdad os digo que ni con 1.000.000 de vidas podríais imaginar una cosa así. Jasón empezaba a entender. El maestro hablaba de la imposibilidad de la mente humana de aproximarse al secreto de la vida y de la creación en general. En ese aspecto, la reencarnación no es la solución, pero sugería algo más. Jesús estaba invocando el inmenso poder imaginativo del Padre, quien en el siglo XX, con toda nuestra tecnología, sería capaz de transformar una sencilla flor de majuelo en una sabrosa drupa roja. ¿Quién dispone de un poder y de una imaginación semejantes? Y el hombre Dios insistió. ¿Por qué la madera flota? No lo sabían. Jesús dio la respuesta. Porque alguien lo imaginó. Y siguió preguntando y respondiendo. ¿Por qué la mar no se cansa? Porque alguien lo imaginó. ¿Por qué existe la verticalidad? Porque alguien lo imaginó. Abrió los brazos, elevó la mirada hacia las estrellas y resumió. Pura imaginación. Es decir, no admites la reencarnación. La imaginación de Abba está por encima del entendimiento humano. No has respondido a la cuestión. Lo he hecho, estimado amigo, lo he hecho. Ni en 1.000.000 de años, ni en 1.000.000 de vidas, podríais beberos este mundo y, mucho menos, el universo. Pero estamos aquí para aprender. No exactamente. Estamos aquí para experimentar, que es distinto. Estaban desconcertados.
Y el Galileo prosiguió. En cuanto al enriquecimiento espiritual, es cierto que el alma debe abandonar la imperfección con un máximo de sabiduría. Pero eso no lo da el aprendizaje, ni el estudio, ni la contemplación, ni la comunicación entre los hombres. Eso lo da la experiencia, estar lleno o vacío. Es una cuestión personal, previamente establecida con el Creador. Jasón dice que quedó tan asombrado que no supo qué decir. Algo había quedado claro, clarísimo. El concepto tradicional de reencarnación, tal y como lo entienden las filosofías orientales, es un invento humano, y además de vuelo corto y bajo. En otras palabras, solo satisface algunas dudas. El maestro miró a Jasón, leyó sus pensamientos y exclamó: El Padre es imaginación. Él consigue que el agua flote en las nubes sin que nadie la sostenga o que se vuelva blanca al descender en forma de nieve. Él arranca reflejos del interior de las piedras preciosas y obliga al alba a ser puntual. En verdad os digo que lo que aguarda tras la muerte os hará temblar de emoción. No hay palabras para describirlo, ni las habrá. Aguro, uno de los pitagóricos presentes, visiblemente emocionado, proclamó: No sé si estás loco, amigo, pero tu locura sacia mi sed. Cuanto más crezcas, más se diluirá tu realidad y mayor será la sed. Eso buscamos al subir a la montaña. Buscar al Padre es subir al Jamacón. Era la primera vez que Jasón oía aquel término. Podía ser traducido como lugar en el que habita lo inconmensurable. Los extranjeros permanecieron en el Makuk 2 días más. Estaban entusiasmados, y Jesús de Nazaret mucho más. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte y dar un me gusta al video, comentar en el mismo, pero sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.